Buenos días, estamos aquí en la manga del Mar Menor con Diego Conesa. ¿Por qué estamos aquí, Diego Conesa? ¿Qué hacemos en medio del mar? En el Dignity, en el barco de Diego. Pues estamos en el medio del mar porque es el único sitio, quizá que hay ahora mismo en el planeta Tierra, donde puedas estar en un ambiente no alterado por el ser humano, aunque está alterado por el ser humano, pero la parte que está alterada por el ser humano en el mar no se ve, no la percibe. Entonces, como que hay aquí unas vibraciones muy especiales que por desgracia no tenemos tierra dentro. Bueno, eso es una buena noticia porque el planeta es un 70% agua. Vaya, y nosotros también, nosotros quizá incluso más. Nosotros también, exactamente. Bueno, cuéntanos a qué te dedicas aparte de esto. Bueno, aparte de salir a pasearme por el mar y cosas peores, me dedico a la agricultura ecológica, por desgracia. Yo todos los días le pido perdón a Dios por ser agricultor. ¿Por qué? Porque considero que la agricultura es el mayor mal que ha podido hacer el ser humano contra este planeta. Pero si Incluida la agricultura ecológica, precisamente por eso, porque nos da de comer a los vegetarianos. Es que da la casualidad que vivimos en un planeta que no está diseñado para que nosotros nos fabriquemos nuestra propia comida. Entonces la que nos tiene que dar de comer se llama naturaleza. Y yo desgraciadamente, como me tengo que ganar la vida con algo, pues me dedico a la agricultura. Pero por otro lado, como mi vida es siempre un poco así compleja, también soy un inválido reconocido, porque tuve un accidente bastante grave de tráfico con un grave daño medular. Y entonces por otro lado también soy pensionista del sistema sanitario español. Y al mismo tiempo también, digamos que soy filósofo. Por llamarlo, o por lo menos trato de serlo. ¿Y qué filosofía de vida, sí? Bueno, yo sigo una filosofía de vida que la podemos llamar de varias formas. En principio yo lo que más me considero es un estoico. Y dentro de que soy un estoico también soy, bueno, al decir estoico también estás diciendo panteísta, también me considero animista, también soy un poco gamberro por no decir mucho. La fe. Dentro de todas esas cosas lo podríamos resumir todo en una cosa muy sencilla. Trato de ser quien soy. Con esto te quiero decir que decía Séneca que para llegar a ser tú mismo, que yo creo que es a lo que todo el mundo debería aspirar en la vida, tienes que conocer tu naturaleza, lo que eres en realidad, porque si no sabes lo que eres en realidad, no puedes actuar en consecuencia a eso y llegar a ser tú mismo. Una mosca, si no supiera que es una mosca, no volaría. Efectivamente. Bueno, en el caso de ella no necesita saberlo porque tiene el instinto que le lleva a ser lo que es. Yo me di cuenta de bien joven de que nuestro instinto no nos deja saber lo que somos. Probablemente porque lo estamos utilizando mal. Entonces dediqué mi vida a buscar quién era, porque mi investigación era la búsqueda de la felicidad. Y para buscar la felicidad es imprescindible saber lo que eres, a saber cómo tienes que actuar. Si no sabes lo que eres, pues eso fue lo más curioso en mi vida, que mientras todo el mundo decía que éramos un ser racional, que éramos superior al resto de cosas del planeta Tierra, yo me di cuenta de que en realidad era un animal, pero que era un animal que había renegado de su condición animal. Y el resto de habitantes del planeta Tierra del género humanoide les pasaba exactamente igual. Entonces me di cuenta de que aquí fallaba algo, que nosotros habíamos renunciado a nuestra madre, que es la naturaleza. Y a partir de ahí vino una investigación muy intensa en la que a través de la búsqueda de la felicidad me fui dando cuenta de todos los problemas que tiene el ser humano, cómo se reducen a una causa muy sencilla y la cual se corresponde con la mitología bíblica. Todos los problemas de la humanidad. Todos los problemas de la humanidad. Mira, hay una cosa que yo trato de decir y que la gente me la critica mucho, es que si las soluciones de los problemas del ser humano y los que nos deben llevar a la búsqueda de su felicidad fueran muy complejas, serían prácticamente imposibles de abordar, ¿entiendes? Tú tienes que conseguir soluciones que sean fáciles de llevar a la práctica y que tengan sentido y que valgan para todo el mundo. Si las soluciones a los problemas del ser humano fueran complejas, fueran caras, fueran difíciles, no estarían a la mano de cualquiera. Entonces yo ahí creo que al final todo se reduce a un solo problema. Y es el que va multiplicándose y produciendo muchísimos más problemas. Pero cuando te vas al origen de los problemas y solucionas el principal, ¿y cuál se acaba es el problema. ese?
causa. Ese es el libro de los 7 sellos de la humanidad. Esa es la caja de Pandora que yo he abierto y que otros muchos habían abierto. Decirlo así, bueno, en realidad no han sido otros muchos, han sido otros pocos. Porque a lo largo de la historia de la humanidad ha habido mucha gente que se ha acercado a eso que yo llamo la verdad absoluta, que es la que da la solución a los problemas de la humanidad, pero todos no han sabido abrirla de la manera correcta, ni luego han sabido llevarla a la práctica. Pero sí ha habido algunos que han conseguido éxito en ese juego. El problema principal del ser humano, que al que yo llamo verdad absoluta, que es lo que hay que solucionar en este planeta para que todo vuelva a funcionar, todo el mundo vuelva a ser feliz y tenga sentido la vida en la Tierra. Lo llamo sí. Si nos fijamos, exactamente, si nos fijamos en el Génesis se nos dice que el ser humano fue puesto en un paraíso terrenal. Si tú te fijas, ahora mismo aquí, que estamos en el mar, si te sumerges ahí en el agua buceando, entras en un paraíso. Ahí todo es perfecto, hay un equilibrio perfecto, todos juegan su papel y saben cómo tienen que jugarlo. No hay catástrofes dentro del mar. No hay catástrofes dentro del mar ni en la naturaleza salvaje. Hay un montón de animales que saben lo que tienen que hacer y lo hacen siempre a la perfección. No se producen desequilibrios, no se producen trastornos, no hay problemas mentales, no hay problemas físicos, todo funciona a la perfección. Y ha funcionado a la perfección durante miles de años y lo seguirá haciendo. A no ser que nosotros vayamos a ir fastidiando, que es bastante probable. ¿Qué pasa? Fuera, tierra adentro, las cosas no funcionan así, porque hay un individuo, hay un animal que se llama el ser humano que está fastidiando a la marrana. Y según este capítulo de la Biblia, antes no fue así. Nosotros hemos vivido de forma diferente. El problema que tenemos los humanos de hoy en día es que nos pensamos que todo ha sido siempre como nosotros lo conocemos. Por los últimos cientos de años. O menos, incluso tú coges a un chaval ahora mismo de una ciudad y le dices, no, antes la vida era de otra forma, y para él es incomprensible porque no imagina una vida sin comunicaciones, sin transporte, etcétera, etcétera. Pero según la Biblia, y luego se ha encargado la antropología y partes de la ciencia que medio funcionan bien, porque sabes tú que la ciencia oficial medio funciona bien, se han encargado de demostrar que la Biblia tenía razón. Hubo un tiempo en que vivíamos de forma paradisíaca, y cuando digo de forma paradisíaca me refiero, la palabra paraíso tiene una connotación que para mí viene a significar, el paraíso es el sitio donde tú tienes cumplidas por la naturaleza todas tus necesidades. En el momento que la naturaleza te provee de todas tus necesidades, tú te dedicas a disfrutar, a vivir, a soñar, a tener una vida placentera, tal y como les ocurre a los animales salvajes. Yo recuerdo que cuando era un niño me llamaba mucho la atención el comparar nuestra vida con la vida de los animales salvajes. Siempre decía, o ellos son una especie de robots que no tienen sentimientos, que no sienten, que su vida es completamente robótica, o todo lo contrario, o su vida es tan maravillosa que no desean alterar nada de ella. Nosotros por alguna razón alteramos nuestra vida original, pero es absurdo pensar que seamos el único animal de la creación, independientemente de quién haya hecho la creación, si fue un dios, si fue una casualidad, si fue el Big Bang o si fue Perico de los Palotes. Pero el caso es que lo que nos creó nos tuvo que hacer en igualdad de condiciones que el resto de seres del planeta Tierra. Y si ellos tienen su paraíso y les funciona y la naturaleza les provee de todo aquello que necesitan, con nosotros debería pasar exactamente igual. De hecho, me recuerdo que Jesucristo decía, mirad los pájaros del cielo, ellos no siembran ni recogen, y sin embargo Dios nos alimenta. Con nosotros debería pasar exactamente igual. Nos consideramos la especie más maravillosa de la creación y sin embargo todas nuestras necesidades nos las tenemos que cubrir nosotros. Eso es absurdo. Nos dejan sueltos en la naturaleza 2 días y ¿qué nos pasa? Nos vamos al carajo. Vamos al carajo. Pues lo curioso de la mitología bíblica es que le echa la culpa a un solo problema. Si tú lees el Génesis, en él se dice que el ser humano fue puesto en un paraíso con una dieta muy especial y que la violación de esa dieta especial es la que produce todos los problemas que vienen después. Y el primer problema al que hace alusión es que el ser humano, al ser expulsado de ese lugar donde tenía todas sus condiciones de vida cubiertas, tiene que fabricarse él su comida. ¿Qué le dice Dios a Adán cuando lo expulsa del paraíso? Conseguirás tu alimento con el sudor de tu frente. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y luego le regaló unas toallitas para limpiarse el sudor, porque era un coñazo aquello de cultivar con tanto sudor, con el calor que hacía allí en Edén.
Incluso, fíjate, la mitología bíblica afina tanto, y luego la antropología ha demostrado que tenía razón, que incluso te cita la zona donde vivíamos nosotros originalmente como especie animal, que era entre el Tigris y el Éufrates. Pues da la casualidad de que se ha demostrado que la agricultura nació allí. Entonces, claro, y la pesca nació allí. ¿Qué pasa? Todas las formas de producir comida no natural han partido de una zona. Nosotros vivíamos en una zona maravillosa y ahora, sin embargo, está desértica. ¿Por qué está desértica? Porque fue la agricultura primitiva la que fue arrasando la fertilidad del suelo y cargándose los bosques que entonces nos mantenían para cultivar otras cosas que era algo nuevo en nuestra vida. Y eso no se regenera. Eso se puede regenerar una de dos, o extinguiéndonos nosotros o nosotros participando en esa regeneración. Pero de momento hablar de regeneración en el planeta Tierra es casi un tabú. El planeta Tierra prácticamente no se regenera nada, porque nosotros vamos de huello con todo. ¿Y hablar de la dieta es otro tabú? Hablar de la dieta no solo es otro tabú, hablar de la dieta es el gran tabú. En este planeta tú puedes mañana llegar y llamar a tu madre por teléfono y decirle: mamá, soy drogadicta. Y no se va a poner excesivamente nerviosa, hay algo que está completamente afectado. O le puede decir, mamá, me ha acostado con 15 tíos diferentes esta semana y encima todo me da igual, y tu madre se queda tan tranquila. En el momento que le dice no... La mía a lo mejor no, bueno. Pero mi madre se... Estoy generalizando. El caso es que cuando llega a casa y dice: he cambiado mi forma de alimentar, no voy a comer carne. hay un gran problema. Hay un gran problema porque es algo que, pues, como sin saberlo, digamos que todos los subconscientes intuyen que es el gran problema. Cuando tú llegas a cualquier sitio, a cualquier grupo de amigos, a cualquier situación de las que hay hoy en día en este mundo en el que todo, absolutamente todo gira en torno a la comida, todas las celebraciones, todas las formas de vida que hay actualmente en el planeta Tierra están basadas en la agricultura, nos guste o no. Te comentaba ayer, si recuerdas, que normalmente tú en tu vida cotidiana no piensas en los tractores, en lo importantes que son en tu vida. Cuando hablas con tus amistades no hablas de tractores. Sin embargo, los tractores siempre están pensando en ti. Y los tractores no tienen cerebro. ¿Por qué? Porque si ellos se paran, la humanidad actual se para, desaparece. Diego, nos has dicho que la ciencia, o parte de la ciencia, ha demostrado que es tal cual decía la Biblia, ¿no? Como que ya hemos vivido de forma paradisíaca y que ya hemos vivido en un paraíso donde no teníamos que producir nuestro alimento y no devastábamos el planeta. Esto hay mucha gente que no se lo cree, muchas teorías de la humanidad, de que hemos sido cazadores, recolectores, de que nos ha crecido el cerebro gracias a comer carne, de que no hemos tenido que ser omnívoros oportunistas por culpa de una glaciación. Cuéntanos, danos un poco de luz sobre esto, que yo sé que tú has investigado mucho. Bueno, yo para eso yo siempre que inicio una investigación relacionada con estos temas, me olvido de todo lo oficial y trato de pensar que la gente es tonta. Porque yo salgo al mundo a objetivizar y trato de ser lo más racional posible. Y entonces digo, vamos a ver, es imposible que no hayamos vivido de forma salvaje alguna vez, porque cuando quiera que fuéramos creados, lo cual según la antropología hace aproximadamente 4 millones de años, que empezamos nuestra andadura por el planeta Tierra, por fuerza en aquel momento tuvimos que vivir como un animal, porque no teníamos artificio ninguno. ¿Qué pasa? En ese momento éramos paradisíacos y de esa forma vivimos muchos miles de años. De hecho, lo gracioso del tema es que hemos vivido más tiempo de forma paradisíaca que en la forma actual. Incluso dentro del periodo que abarca la historia de la humanidad, si tú te fueras, por ejemplo, a la España de la época del Imperio Romano y compararas la forma de vida de aquella gente con la de hoy en día, te parecería primitivo. Aunque basaban su vida en la agricultura, lo cual ocurre hoy en día exactamente igual, aunque la gente no lo viva así, porque son un pequeño porcentaje de la población la que se dedica a fabricar comida, pero todas las sociedades y todas las sociedades que han existido siempre sobre la faz de la Tierra basan su desarrollo en la agricultura. Sin agricultura no hay sociedades de ninguna clase. Pero hubo un tiempo en que no había agricultura. La agricultura empieza en el Neolítico y de eso solo hace 10.000 años. Y si hemos estado 10.000 años de 4 millones de años. Efectivamente. Entonces, ¿qué ha pasado esos 3.990.000 años antes de la agricultura? Que no es poco. Que no es poco.
pues por fuerza la mayor parte de ese tiempo hemos vivido de forma paradisíaca. Esa es la parte bonita de la historia, de la no historia de la humanidad. Un día de vida paradisíaca, si estuviéramos hace 2 millones de años. Yo que, por desgracia o por fortuna, he tenido la suerte de ser hijo de un cazador, y después, sobre todo a raíz de mi accidente, me he acercado mucho al mundo de la pesca, y sin embargo soy probablemente de los vegetarianos más estrictos que hay sobre la faz del planeta Tierra. Me he dado cuenta de que aquella forma de vida tuvo que ser por fuerza absolutamente frugívora en lo que a alimentación se refiere. El ser humano en aquella época no tenía medios de conseguir acceder a ciertos tipos de alimentos que hoy se consideran comunes y corrientes. En aquella vida además teníamos que tener una higiene muy pulcra, porque no existía todos los sistemas de higiene que existen hoy en día, la cual además tenía que ser mantenida por la naturaleza, lo mismo que pasa con nuestra nutrición, que era mantenida por la naturaleza, y además teníamos una vitalidad tan grande que éramos capaces de vivir a la intemperie. En determinados climas, en determinados climas. Mi investigación me llega a descubrir que nosotros somos un mono antropomorfo que está diseñado para vivir en climas subtropicales secos. La humedad no nos beneficia nada, las temperaturas muy altas no nos benefician nada y por supuesto las más bajas tampoco. Curiosamente, los alimentos que yo he descubierto que son los más adecuados al ser humano tienen las mismas condiciones climáticas que nosotros. Están diseñados, y lo cual es obvio que debía de ser así, porque a ti no te ponen en un sitio donde no está tu alimentación ideal. Muy tonto tenía que ser el creador para hacer eso así. Nosotros no somos un error de la creación, por lo menos en el sentido global del asunto, aunque ahora mismo estemos cometiendo un error, pero no somos un error de la creación. Durante 3.990.000 años se vivió de forma paradisíaca. ¿Y nuestro aparato digestivo, nuestra biología ha cambiado en esos 4 millones de años? Vamos a ver, en ese periodo, que es mucho más largo que lo que vivimos como historia y como cultivadores, por fuerza hay cosas a las que por lógica no podíamos acceder. Nosotros no tenemos medios para cazar, no tenemos medios para pescar. Hay que ser muy racional para pescar. Yo he estado toda mi juventud, toda mi niñez acompañando a mi padre en sus cacerías, y yo tenía claro que si hubiera tenido que alimentarme de la caza salvaje era imposible. Y ten en cuenta que nosotros nos acercábamos a eso con unos medios sofisticados de trabajo, igual que ahora cuando salgo en un barco a pescar llevo una pasada de material para mejorar y una pasada de tecnología para acceder al pescado, y es súper complicado. Un ser humano jamás se podía un ser humano de esos 3.990.000 años jamás pudo comerse un pulpo, jamás pudo comerse una dorada, porque no tenía medios para llegar a donde está ese animal, y no tenía medios para capturarlo. Entonces, y comerlo crudo, obviamente. Cuando te olvidas de la tecnología y de los inventos que ha fabricado el ser humano, de todo lo que ha fabricado el ser humano, y te ciñes a una vida paradisíaca, por lógica, las cosas de las que te alimentes tienen que estar ahí disponibles. Tú no puedes comer legumbres y cereales en un mundo paradisíaco, porque para tú comer legumbres y cereales necesitas la agricultura. Sin agricultura no hay consumo de legumbres y cereales, es imposible. De forma salvaje tú no puedes comer arroz, porque el arroz no nace lo que necesitas tú para llenar tu estómago una comida todo junto. Y luego aparte son plantas que no te son susceptibles instintivamente de ser comida. Si tú mañana te dejan en una isla paradisíaca donde hay toda clase de los alimentos que existen, de los que hoy consume el ser humano, pero no tienes forma de prepararlo, ¿qué comería? Fruta, hojas verdes. Entonces, ¿qué pasa? Si nos dicen, somos carnívoros, pero es que da la casualidad de que a mí no me apetece comer carne de forma natural. Yo jamás en mi vida, independientemente de mis 25 años de vegetarianismo estricto, jamás en mi vida he sentido ansiedad por comer carne, a no ser que esa carne estuviera basada en un proceso de engaño. La alimentación humana está basada en un proceso de engaño. Está basada en un proceso de engaño porque todo lo que comemos está adulterado por los procesos de cocción, por los procesos de condimentación, que son muy importantes, porque incluso si tuviéramos los procesos de cocción, aun teniendo los procesos de cocción, si no tienes los procesos de condimentación, no te lo comes. Sin sal, sin limón, sin salsa, sin cereales para acompañarlo, sin grasa. ¿Quién comería una carne?
Si nosotros fuéramos omnívoros por naturaleza, como tratan de convencernos los científicos y los nutricionistas y los médicos de que somos, por fuerza, tu instinto te llevaría a desear cosas que comes de forma cocinada y aliñada en su estado natural. Entonces, y no cuando no somos tuviera otra omnívoros. cosa, pasaría un conejo y te daría hambre de ¿Qué me comerte estás eso. diciendo? No somos omnívoros. Sí, pero no se lo cuentes a nadie, Nos han porque te engañado. pueden colgar en una cruz, ponerte unas púas aquí y joderte la vida, O comerte. o comerte. Para Entonces, que no te falte proteína. o obligarte a cortarte las venas, como le pasó al pobre Séneca, todas esas cosas. Pues sí, es bastante triste, pero la realidad es que el problema único y exclusivo de la humanidad es que no somos omnívoros. Y entonces, ¿cómo explicamos que al comer carne nos creció el cerebro y de repente nos desarrollamos? Eso ha sido... Hay un antropólogo español que se cree que sabe mucho, y la verdad es que sabe mucho porque ha descubierto que todas mis teorías ya no son teorías, son ciertas. Todo lo que yo digo que pasó, pasó. Lo único que él necesita es explicar por qué hoy comemos de la forma que comemos y antiguamente fuimos monos frugívoros Le falta arborícolas. una pieza del puzzle. Le falta Pero una... el resto del puzzle Lo tienen lo aceptamos, medio ¿no? solucionado. Y la pieza la tengo yo. Desgraciadamente la pieza la tengo yo. Y esa pieza está en la clave de que a nosotros el consumo de carne en realidad es muy reciente. Eso de que llevamos toda la vida matando y cazando, yo creo que todas las imágenes de cacería que se han visto en las pinturas rupestres, que es la única demostración, aparte de las 4 herramientas que se han encontrado de matar animales, responden más bien a ritos bien, llamémosle religiosos, entre comillas, porque entonces todavía no había una religión propiamente dicha, o bien de defensa. Pero el ser humano, para comer carne, necesita aliñar y necesita cocinar. Y eso no aparece de la noche a la mañana. Las salsas no se inventaron hace 10 millones de años, no, las No, salsas no había ketchup. tienen 4 días. Yo creo que el consumo de carne viene principalmente a partir de la domesticación. Y eso ocurre en Oriente Próximo hace aproximadamente 4.000 años. Eso es reciente. O sea, de 4 millones de años. De hecho, no hay que irse tan hace lejos, 4.000 no hay que irse años. tan lejos. Si tú compararas la dieta habitual de tu tatarabuelo con la dieta habitual de tus padres, verías una diferencia abismal. Estábamos hablando, Diego, del hombre que tuvo que comer carne para que le creciera el cerebro y de esa glaciación, gracias a la cual nos convertimos en omnívoros. Yo creo que tienes razón, a mí me ha disminuido el cerebro. En estos 25 años sin comer carne ni pescado, me ha disminuido el cerebro, creo que lo tengo más pequeño. Okay. También lo que pasa es que ha ganado en eficiencia. Caben menos cosas, porque hay muchas tonterías que ya no le meto, como les pasa a la gente normal, pero las que hay son de mejor calidad, ganan eficiencia, obviamente. Bueno, fuera de broma. El pensar que un alimento puede llegar a cambiar la fisiología del cuerpo humano y la anatomía, yo creo que es la tontería más grande que ha dicho un ser humano jamás en su vida. Porque independientemente de que la naturaleza tenga cambios evolucionistas y que las especies se transformen a lo largo de los miles de años, etcétera, etcétera, dudo mucho que eso sea por cambios dietéticos, porque en realidad en las cadenas tróficas esos cambios dietéticos, si no son condicionados por la acción del hombre, no se producen. O sea, un animal carnívoro es carnívoro toda su existencia, no cambia. En nuestro caso, el omnivorismo por fuerza debería ser una adaptación, porque no tenemos forma. Cuando fuimos creados no tenemos medios de caza ni de pesca, y mucho menos todavía. Fíjate que sería más fácil que fuéramos cazadores y pescadores, aunque esto es jode que lo diga mucho vegetariano, que fuéramos carnívoros. Porque el tema del cultivo de granos es que es algo que en la naturaleza no se da como tal. En la naturaleza los granos y las legumbres crecen esporádicamente y nunca jamás agrupados. Entonces tú no vas a encontrar nunca cantidades suficientes para hacer una comida, para que un grupo de una manada de animales humanos hiciera. Exactamente. Además, si te fijas, en la pirámide nutricional la base está centrada, curiosamente, en cereales. hoy en día la panes. pirámide nutricional es un cachondeo, porque si te fijas nos pone como que ya no solo que seamos omnívoros, sino que además el 70% de lo que debemos comer son cereales y legumbres. Esto es algo totalmente absurdo. El hombre jamás pudo tener una dieta y vamos a suponer que hubiera podido comer cereales y legumbres, lo cual es prácticamente imposible porque son totalmente inapetentes para nuestro instinto. Pero si hubiera podido hacerlo,
nunca lo hubiera hecho en un 70% de su dieta. La disponibilidad de alimento salvaje para comer el ser humano o para comer cualquier animal, si te fijas en la cantidad de cereales que come una persona o de legumbres que come una persona de hoy en día, las cantidades son bestiales. Los animales salvajes que comen legumbres y cereales son animales pequeños, con estómagos pequeños y que comen cantidades pequeñas. Y que es así, es su alimento biológico. O sea, no todo lo que está en la naturaleza, aunque sea natural, es para el ser humano. Y eso también es un punto más importante, porque hay muchos vegetarianos que defienden que pueden comer muchas clases de cosas porque son naturales. Natural es todo lo que es susceptible de ser comido. Un cerdo natural, una vaca es natural y todo eso. Hay que definir entre lo que es natural para nosotros, lo que es nuestra naturaleza como animales frugívoros y lo que es natural porque pertenece a la naturaleza. Ahí hay una diferencia. Entonces, lo primero que hay que ver es cómo funcionan los alimentos en nuestro cuerpo y sacar conclusiones. La primera conclusión es fácil, porque tú si sigues a tu instinto y tratas de testar a través de tu instinto los alimentos que existen en la naturaleza y de forma natural, tú jamás vas a comer una legumbre de forma natural, porque no te apetece, porque no te sabe bien, porque te es dura de masticar. Ni siquiera cocinada, ¿no? Que alguien pruebe tomarse arroz cocido sin sin sal, o una lenteja o lo que sea. ¿Qué pasa? Si tratas de someter a tu instinto a un proceso racional de selección de alimentos ideales, vas a acabar comiendo solamente fruta, que fue lo que yo hice en su día. Pero ¿qué pasa? En el momento que haces trampa, que intervienen dos cosas que son muy importantes en el mundo actual y sin las cuales la humanidad jamás hubiera llegado a la alimentación actual, como son la sal y el azúcar. Especialmente la sal, porque sin la sal nunca se hubieran llegado a consumir ni carne, ni cereales, ni legumbres, porque no son apetitosos. Entonces, a partir de que aparece el fabuloso mundo de los aliños, que es una trampa mortal que la humanidad se tiende a sí misma, cambia la situación y eres capaz de comer cosas que la naturaleza no ha diseñado para ti y por eso precisamente no te saben bien, porque la naturaleza no la ha diseñado para ti. Entonces, claro, cuando viene algún nutricionista o pseudo-nutricionista o listillo de estos que se creen que saben de todo y te aconsejan, no, es que hay que comer habas de soja porque son muy buenas para tal, pero son buenas para tal. Y yo digo, vamos, pero tú te piensas que Dios fue tonto. Porque si Dios hubiera pretendido que yo comiera habas de soja, las habas de soja me sabrían maravillosamente bien. Y si Dios hubiera pretendido que yo comiera pescado, cuando saco un pescado del agua, estaría deseando pegarle un mordisco y me sabría bien. Y sería accesible pescar. Efectivamente, y sería fácil de conseguir. Herramientas. Entonces, cuando sometes los alimentos que hay disponibles en este planeta tan maravilloso donde nos ha tocado vivir, te das cuenta que para ti realmente lo que hay, si te ciñes a tus papilas gustativas con los alimentos de forma natural, acabarías comiendo solamente fruta. ¿Y no todas? Y no todas, probablemente, porque hay mucha variedad de frutas. De hecho, si te pones a pensar, incluso si nosotros somos un animal frugívoro, como yo defiendo, tenemos una variedad tan grande de alimentos en comparación con el resto de los animales. También hoy en día se consumen muchas cosas que proceden de climas que no tienen nada que ver con nosotros. Obviamente, si tú no tienes nada que ver con otro clima, no puedes comer cosas que no existan en el sitio donde tú puedes vivir de forma natural. Nosotros somos un animal de piel desnuda y no podemos vivir en un clima frío. Entonces las cosas que se producen en los climas fríos no deben ser alimentos para nosotros. ¿Qué pasa? Dice, te cierra mucho el círculo. Aquí hay animales que solo comen una variedad de hojas de un solo árbol. Aquí hay animales que solo comen hierba. Y dudo mucho de que esas especies no sean felices. O que les falte algún nutriente, que tengan enfermedades derivadas de sus errores dietéticos. Todo lo que crea la naturaleza para mí es perfección. Y todo lo que se aleja de ella cae en el abismo de la incertidumbre. De no saber... las llamadas catástrofes naturales? Las llamadas catástrofes naturales forman parte de la recuperación de la perfección. Cuando el ser humano se pasa de listo, como ha pasado con nosotros, que no hemos cargado la cadena trófica, nosotros hemos roto una cadena trófica, eso es el último juego al que se juega. ¿Cuántas especies han hecho eso? Ninguna. Ninguna. Y si alguna especie ha salido de su cadena trófica ha sido condicionada por nosotros, porque hemos hecho desaparecer su fuente de alimento, porque hemos transformado su hábitat, o porque hemos transformado su clima, como está ocurriendo ahora mismo, pero de forma natural todos juegan a un juego, y a un juego que se llama perfección, y ese juego de perfección no falla nunca, solamente falla cuando nosotros lo hemos hecho fallar, cuando salimos del paraíso y empezamos con la agricultura a devastarlo todo. Entonces, claro, por un lado socialmente la agricultura ha sido lo que ha hecho grande el ser humano, porque
que le ha dado capacidad de tener disponibilidad de alimentos cuando yo quiero, en el momento que yo quiero y donde yo quiero, eso le ha dado capacidad para conquistar el mundo. Luego hay que ver si efectivamente, luego hay que ver si esa conquista del mundo le ha servido para algo en la práctica realmente. Bueno, ahí vienen los telediarios, nos va todo muy bien. Exactamente, el problema es que yo gente feliz no conozco y dudo mucho que esas gaviotas que veíamos ahora cuando estábamos ahí enfrente del Cabo de Palos, posadas en la piedra, dudo mucho de que sean infelices, dudo mucho de que sus vidas sean aburridas, dudo mucho de que sus vidas no tengan sentido. Y sin embargo nosotros estamos aquí pegando zambombazos, haciendo palos de ciego por la vida y no llegamos a ningún sitio. Nuestras vidas están carentes de sentido, de felicidad, tenemos que trabajar, cosa que ningún animal hace en la naturaleza, nos vemos forzados a hacer cosas que nos incomodan y todas las comodidades que tenemos son artificiales. El sistema que tú propones, Diego, aparte que te dejaría sin trabajo, aunque creo que no te importaría. No me importaría en absoluto. Es un sistema en el cual la naturaleza provee, no hay que conseguir alimentos ni producirlos, entonces tampoco habría que trabajar. Efectivamente, tú imaginas bueno, en realidad todo el mundo sueña con un mundo paradisíaco donde no hubiera que trabajar, lo que pasa es que claro, su perspectiva es diferente, ellos sueñan con tener un mundo como el actual, con toda clase de comodidades artificiales y que no le falte dinero para seguir comprando la comida a la que están habituados. Quieren volver a la naturaleza, pero no a vivir. Exactamente, efectivamente. En realidad lo que yo he descubierto es que este planeta en el que vivimos, este planeta tan maravilloso, está diseñado para que todos sus habitantes vivan cumpliendo unas funciones biológicas dentro de unas cadenas tróficas y no necesiten fabricar ellos su comida. Aquí solo hay un agricultor legal y ese es Dios. Dios es el que tiene que darle de comer a todos sus seres. Cuando dices Dios, entiendo que no hablas en sentido bíblico religioso, sino más en sentido de Dios como la naturaleza, como lo que nos provee. Bueno, en realidad sí hay un sentido bíblico religioso, porque si tú estudias, como me ha pasado a mí, la historia de las religiones, todas están basadas en personas que han descubierto la misma verdad que yo, y a raíz de eso han tratado de comunicarla a los demás, y cuando estas personas han desaparecido de su panorama, los que han venido detrás de ellos han mitificado la vida de estas personas y le han dado un carácter más místico, podríamos llamarlo, por ejemplo, de lo que en realidad era. Por ejemplo, Jesucristo, por ejemplo, Pitágoras, por ejemplo, Séneca. Yo considero que Jesucristo había descubierto las mismas cosas que yo. Jesucristo vivió de una forma dentro de una secta que eran los esenios, que basaba su desarrollo en el culto al cuerpo, y Jesucristo consiguió lo que yo llamo el nivel de pureza ideal, que es lo que podríamos decir la concordancia con la naturaleza. La diferencia de mi sistema dietético que yo planteo con el resto de sistemas de naturismo, de vegetarianismo, de alimentaciones radicales y dietas que existen en el planeta Tierra, es que las dietas que yo propongo no son un sistema de vida en sí, sino que conducen a un fin, y ese fin sería la desintoxicación física. Digamos que cuando comes de forma equivocada desencadena la producción y la acumulación de toxemia en tu organismo, y luego cuando te das cuenta de eso, como me ha ocurrido a mí, tratas de volver a las condiciones ideales de la naturaleza, y eso supone limpiar toda esa carga que llevamos de antes. En eso hay un abismo entre lo que yo propongo y lo que proponen los demás. Yo propongo una meta, hay que llegar a un punto, y cuando llega a ese punto estás limpio, como están los animales salvajes, no tienes toxemia y vives en concordancia con la naturaleza, y ya puedes alimentarte con la dieta ideal que te dio la naturaleza, que en nuestro caso es el frugivorismo. ¿Qué pasa? El resto de dietistas tratan de acercarse a los alimentos naturales obviando su pasado gastronómico y lo que han heredado de sus antepasados, porque cuando tú estás intoxicado y tu compañero sentimental con el que procreas también está intoxicado, el ser humano nuevo que traes a la vida trae una carga de toxemia, porque no procede de la pureza de dos padres limpios, como procede de dos padres intoxicados. Hablamos de toxemia a través de la dieta, todavía no hemos tocado el resto de fuentes de toxemia, o sea, solamente estamos pensando en que hemos comido de forma industrial, de forma producida por el sistema de la agricultura. Todavía no hemos hablado de hábitos como tabaco, alcohol, estimulantes, drogas, medicación. O sea, solamente con habernos salido de nuestra dieta ya hay una intoxicación física, no solo
nuestra, sino además también heredada. Vamos a ver, nosotros, decía Séneca, con toda la razón del mundo, que nacemos con el mal que nos ha ganado por adelantado, porque nacemos de unos progenitores intoxicados y nosotros ya nacemos intoxicados y condicionados a desear cosas que en la naturaleza no existen, como son alimentos artificiales, drogas, etcétera, etcétera. Todo depende de cómo nos trajeran, con qué carga de toxemia nos depositaron nuestros progenitores en el mundo. La fuente principal de toxemia del ser humano siempre es la dieta, porque la metes dentro directamente cada día y varias veces al día. ¿Qué pasa? El problema que tiene la dieta civilizada basada en cereales, legumbres y proteínas de origen animal es que atonta, empana, como se dice vulgarmente hablando. Sí, si te fijas, el habla callejera muchas veces refleja un poco la realidad de la vida, y allí tú cuando ves a una persona que está atolondrada dices, va empanado. Y eso responde al hecho real y objetivo de que el consumo de cereales aletarga. ¿Cómo consigue? Y no solo aletarga, sino que tiene otro problema muy grande por el cual aparecieron las drogas en este juego peligroso que es la vida de hoy en día. Y es que te apartas de las sensaciones maravillosas que viven esos animales salvajes que veíamos antes ahí posados en la roca, esas gaviotas. Esas gaviotas están conectadas con un todo, que es la esencia divina que puebla la naturaleza, y la cual tú dejas de percibir en el momento que tu toxemia bloquea las partes que hay en tu organismo. Exacto, esa es la palabra, los receptores que tiene el organismo de esa espiritualidad, vamos a llamarle, para que entiendan de lo que estoy hablando. ¿Qué pasa? Cuando bloqueas esos receptores y dejas de percibir la maravilla del entorno que te rodea, y cómo la naturaleza es un todo que vibra al unísono y que es un cúmulo de felicidad en la que todo funciona a la perfección, independientemente de los cambios evolucionistas que tenga. Cuando te apartas de eso y te aplatanas porque estás saturado con una dieta que no te pertenece y tu cuerpo está muy sucio. No sé si prefiero estar empanada o aplatanada. Ambos son almidones. A lo que vamos, el problema es que te falta un algo, y cuando te falta un algo lo puedes buscar en la religión, lo puedes buscar en estímulos, que es lo que se hace hoy en día, porque las religiones han caído y hoy lo que tienen son estímulos. ¿Y los estímulos qué? Porque resulta que me como mi comida aplatanante y después para espabilarme necesito beber alcohol, necesito fumar, necesito café, necesito estimulantes que me hagan sentir un poco alive. ¿Qué pasa? Estas sustancias, que aunque proceden de la naturaleza, no son adecuadas para el cuerpo humano, te van enganchando conforme te vas saturando de la toxemia que tienen y te provocan adicción y dependes de ella. ¿Qué pasa? Se da la cuestión de que cuando eso entra en el ser humano, se da una reacción que en principio es positiva, que te hace sentirte bien. Porque a corto plazo. Efectivamente, el estimulante te hace subir un poco, a sentirte esa más. Frase de, a mí me sienta bien. Exactamente, pero luego te pasa la factura. Yo creo que la humanidad ahora mismo está a falta de algo muy importante, que es para de pasar factura. Efectivamente. No perdona nada. La gente no sabe lo que es sentirse bien sin estimulantes. Ahí sí que hay un mundo por descubrir, en el que yo, por fortuna o por desgracia, soy cabeza de carrera, y es algo que trato de predicar a los demás, sobre todo a los jóvenes, que por ejemplo en mi país tienen un problema grandísimo con las drogas y el alcohol. Ellos son incapaces, porque no lo han sentido nunca, de percibir lo que es sentirse de forma grandiosa con, por ejemplo, un estómago vacío. Yo he tenido experiencias de conexión con el todo, por llamarlas de alguna forma para que nos entendamos, durante mis ayunos prolongados, que no tienen, sin necesidad de ningún estimulante, que son difíciles de expresar con palabras, pero las sensaciones que puedes llegar a sentir sin otra herramienta que tu propio cuerpo, porque de esa forma además descubres que es tu cuerpo el que está preparado para sentirse bien en armonía con la naturaleza. Tú fíjate, sin ir más lejos, hoy hemos dado un paseo por el mar y nos hemos sentido bien, no hemos bebido cerveza, no hemos fumado porro, no hemos comido cereales, etcétera, etcétera. Claro, eso también lleva a una preparación, porque el problema con el que nos encontramos hoy en día, si yo consiguiera mañana convencer a la humanidad entera de que una alimentación frugívora era lo más perfecto y lo más maravilloso y que es lo que la naturaleza
espera de nosotros y lo que tenemos que hacer para cumplir nuestra función biológica, y que con ella, una vez estuviera establecida en todo el mundo y se hubieran creado hábitats autosustentables que funcionan por ellos solos y producen comida para nosotros, como pasó durante esos 3.990.000 años, si pudiéramos volver a eso y yo convencer a la gente, mañana seguiríamos teniendo un problema. ¿Sabes que allá hay colectivos que piensan eso? Que hay colectivos de gente equivocada. Que han decidido que, bueno, que sí está tan claro, que han visto muy claro, muy de sentido común, que somos monofrugívoros y han dicho, ok, vamos a comer fruta. El problema que tienen esos colectivos, y yo formé parte de ellos en el pasado, como tú bien sabes, es que abordan el problema desde una perspectiva completamente equivocada. Ellos dicen, como yo dije en su día, somos monofrugívoros, me lo he demostrado a mí mismo, tienen más sentido común que ningún otro planteamiento de lo que puedo hacer en mi vida como ser humano, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica no funciona, porque se olvidan de lo más importante, y es que cuando tú lo has hecho más demasiado tiempo, tienes que solucionar ese problema, porque esos años de mala alimentación han dejado una carga de toxina en tu organismo que tú tienes que limpiar. Aunque no haya habido droga, aunque no haya habido medicación, la comida que se come hoy en día, que se ha comido en los últimos siglos, son mezclas muy brutales dentro de un laboratorio que se llama el estómago humano, que tiene 37 grados, que tiene una cantidad de jugos, que tiene su composición química, que cuando esos jugos y esa temperatura se mezclan con ciertos tipos de alimentos se producen reacciones químicas que a su vez hacen aparecer otros productos químicos que no los has ingerido, sino que... Y para el cual nuestro aparato digestivo no está preparado, porque ese alimento no está en la naturaleza. ¿Qué pasa? Tenemos una carga de toxemia muy importante. Pero eso no se y eso elimina, no se elimina a diario. Digamos que el ser humano actual prácticamente no tiene eliminación de toxinas ninguna. Las células tienen dos procesos principales, el de anabolismo, que es donde se producen las tareas nutricionales, y el de catabolismo, que son los procesos de limpieza. El problema más grande que tiene el ser humano actualmente es que los procesos catabólicos solo se dan en la gente que come de todo unas poquitas horas durante la noche. El resto del día viven en un proceso continuo de anabolismo. Las digestiones de la alimentación de hoy en día son muy largas y muy pesadas. Siempre se nos ha dicho que una digestión normal dura 3 horas. Una digestión de mi dieta dura 20 minutos con mucha suerte. A los 20 minutos tu estómago está liberado, ha recibido lo que necesita en forma de azúcares, que es su alimento ideal y lo que debe recibir el plasma sanguíneo, y el resto del tiempo lo vamos a dedicar a eliminar. Porque los órganos como de tú la sabes, digestión son los mismos. Efectivamente, los órganos que trabajan en los procesos del proceso digestivo son los mismos que luego hacen las tareas de Si están haciendo digestión, difícilmente. Con la dieta de hoy en día, los seres humanos pasan prácticamente toda su existencia digiriendo, gastando energía en digerir. Entonces, claro, si estás durmiendo no puedes pintar cuadros. Si estás en procesos de digestión no puedes eliminar toxinas. Con lo cual... ¿Tendría sentido entonces pensar que estas personas que no comen muy bien, que dicen, yo como de todo, o ejemplo típico, ¿no? Pues mi abuelo bebió y fumó y comía de todo y vivió hasta tantos años y no le pasó nada, que casualmente esas personas, yo por lo que he ido preguntando y tomando nota mental, eran personas que comían poco y pocas veces al día? ¿Puede ser? Paradójicamente, el alcohol y el tabaco en ciertos sentidos son menos dañinos que los cereales y las legumbres. Esto me cuesta muchos problemas cuando lo digo delante del average vegetarian, pero porque estamos hablando de cosas que son tóxicas. La primera persona que odia el tabaco y el alcohol en el planeta Tierra se llama Diego Conesa, presente. Pero obviamente yo tengo que reconocer la verdad como es. Lo mismo que desde mi punto de vista intoxica más el cuerpo una comida de cereales que comer un pedazo de carne o hacer una comida solo con carne. Y sin embargo luego éticamente y ecológicamente es mucho más dañino conseguir un pedazo de carne de la industria que cultivar un cereal. Pero la acción que produce en el organismo es mucho más tóxica, la de la comida de cereales que la de la comida de carne. ¿Qué pasa? Se dan muchos casos en la naturaleza de gente, como decía el alemán al que yo sigo, tú encuentras mucha gente que come de todo, pero lo hace de manera frugal, ¿correcto? No abusan de la comida. Yo tengo un ejemplo en casa que es muy válido para esto, que es mi padre. Mi padre tiene 75 años, lleva una vida muy activa físicamente y siempre ha sido moderado en la comida. Y aunque ha comido de todo, ha tenido unos hábitos dentro de esa
en el rango de alimentos que hay en el planeta Tierra hay unos más malos, otros menos malos, otros que perjudican más el cuerpo, otros que menos, y claro, todo el mundo no tiene los mismos hábitos. Los que proceden de una posguerra, por ejemplo, como se da en España, han pasado mucha hambre, han tenido periodos de ayuno o de semiayuno forzado porque no había comida disponible, y cuando la había, generalmente era de la comida que era más fácil de obtener, y siempre era la comida de origen vegetal, porque criar un animal supone mucha cantidad de cereales durante muchos años para ponerlo gordo o durante muchos meses, pero sin embargo un vegetal lo crías en poco tiempo. Yo recuerdo que mi padre me decía que él había comido 2 veces al día muchas veces, que él le decía a su madre que le estaba robando una comida, pero es que no tenían para más. Claro, estamos hablando de que él tenía mucho más tiempo para hacer catabolismo que una persona de hoy en día. La gente de hoy en día no va a llegar a ningún sitio, no va a llegar a edad avanzada, porque mi padre de joven no bebía cerveza, mi padre de joven no fumaba tabaco, ¿me entiendes? Entonces todas esas cosas en el pasado no existían. Esos que están ahora diciendo, uy, fíjate los años que tiene y que ha llegado y come de todo, incluso fuma y bebe. Esa gente ha llevado una vida mucho más sana, entre comillas, que lo de hoy. Y también luego está el tema de que todos los árboles genealógicos no son igual de largos. Tú puedes tener 200 antepasados hasta llegar a tu Adán y Eva, y yo puedo tener 150. Y son 50 generaciones de salto atrás que te estaría ahorrando, ¿comprendes? De toxemia. Entonces, es dependiendo lo que le llaman el gen de la longevidad, ¿no? Bueno, una familia que la edad que han tenido ha sido llegar hasta los casi 100 años. Ha habido menos generaciones entre Adán y Eva, ¿no? Y una persona que viene de esa familia, entonces ha habido menos. Efectivamente. Y de todas formas se dan casos, por supuesto, hay gente que no come ni bebe y muere más joven que gente que no fuma ni bebe y que gente que fuma y bebe. ¿Por qué? Porque luego, por ejemplo, pues a lo mejor está comiendo mucho peor. Incluso aunque sea vegetariana, porque a lo mejor está comiendo muchos cereales, muchas legumbres que intoxican mucho el cuerpo y lo entaponan, y otro que está comiendo carne de forma moderada y que fuma de forma moderada o incluso habitualmente, pero su organismo se intoxica menos porque es muy moderado con la comida. Lo que más tapona es la comida, y luego lo que más daño hace es que te pinchen veneno de sangre, que es lo que hace la medicina de hoy en día, y por supuesto las drogas. En lo de las drogas tenemos un hándicap ahora mismo a nivel mundial muy importante, porque la gente no comprende. Yo muchas veces en mis conferencias hablo de por qué se prohibieron las drogas. La gente hoy en día, sobre todo en España, por ejemplo, hay una permisividad absoluta ante temas, por ejemplo, como el de la marihuana. Incluso y yo les digo una siempre, promoción de sí, que tiene aplicaciones por supuesto, terapéuticas. Por supueto, y esa promoción natural, muchas veces viene de los mismos empresarios de la droga, que son los cárteles, que son los traficantes, etcétera, etcétera. Y esa gente tiene dinero, y el dinero se invierte también en propaganda, porque tú estás vendiendo un producto. Dinero... Efectivamente, y luego hay barbaridades bestiales que son mentiras. Pero lo que sí es cierto es que la droga se prohíbe porque la humanidad de hace un siglo y medio observa que las drogas producen una reacción en las personas que las consumen a largo plazo, en el long run, que dirían los ingleses, que trastorna sus habilidades mentales y el cuerpo físico. Entonces por eso se decide tomar medidas y prohibirlas. Hoy en día, como la humanidad está tan perdida y no encontramos sentido ninguno a la vida, porque si te fijas, la vida de antes, con todo lo represiva que quieran pintarnos la hora, la persona del siglo pasado tenía su trabajo, tenía su familia, los núcleos más familiares eran mucho más estables que los de hoy en día, había valores, se apreciaba más la amistad que hoy en día, todo era muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, claro, el ser humano de hoy en día está mucho más perdido, hay una carga de toxemia bestial en comparación con los de hace 100 años, y tú necesitas algo para algún estímulo que te haga sentir bien. Y un bombardeo peor y una justificación peor por parte de la ciencia de toda esa vida tóxica, porque ahora, vamos, a muy pocos médicos se les ocurre avisarnos de la catástrofe que está suponiendo nuestra dieta, ¿no? Por supuesto. Antes sí, antes había muchos médicos que para curar a la gente pues te proponían cambio dietético, ahora te dicen no, eso no tiene nada que ver con la dieta. El problema es que hay una cantidad de intereses detrás que yo no los culpo a ellos. Hay mucha gente que le echa la culpa a los problemas de la humanidad a 10 personas que son los magnates de la comida, de los venenos químicos, de todo eso. Yo en realidad no le echo la culpa a ellos, porque si tú no consumes Coca-Cola no vende, no coge poder. Y si tú cuando tienes un catarro ayunas en vez de tomar tus medicamentos, pues farmacéuticas... Efectivamente, si la gente no quiere comer brócoli ecológico, yo no vendo lechuga. Entonces en esto pasa igual.
nosotros con nuestros hábitos de vida somos los que condicionamos el mundo social que nos rodea. No podemos echarle la culpa de nada a nadie. Yo no critico a los políticos, yo solo critico a los que tratan de se van de salvadores del mundo y no ven la realidad. Y la realidad es que en un mundo agrícola siempre va a haber buenos y malos, porque ese mundo agrícola condiciona la salud de los seres humanos hacia el mal. Y cuando los seres humanos están mal, sus cabezas están mal. Y además el mundo no funciona. El reparto no es equitativo, porque si dijéramos que hay cereal y legumbres para todo, pues todavía. Efectivamente. Pero ¿quién se está comiendo cereal aparte de la producción de animales de clientes chicos? Efectivamente. Tengo un amigo en Estados Unidos que dice que la pobreza y la riqueza nacen directamente con la agricultura de cereales y legumbres. Y tiene razón, porque en el momento que tú cultivas algo, lo quieres para ti. Propiedad. Y cuando tú lo quieres para ti, dices, sí, esta tierra produce bien, yo le saco una buena cosecha, la cosecha me la quiero yo, y encima todo, esta tierra es para mí. Y el que se acerque lo mato. Y ahí nació la violencia. Nació la violencia, la propiedad privada, la diferencia entre rico y pobre, y de ahí parte toda esta locura de la que nosotros somos seguidores. Si te fijas... Ese sistema del que queremos salir, pero sin dejar de comer pizza y pasta. Efectivamente, y eso es un imposible. Yo cuando alguno viene en plan mesía, algún politicucho o algún líder de una secta y tal, y trata de hablar del amor o de la igualdad, y digo, te están haciendo castillos de naipes, porque amor e igualdad solo hay en un sitio, y es en el paraíso, porque es donde se reparte todo con concordia, porque el que reparte es muy justo, que es la naturaleza, o Dios a través de la naturaleza, que es perfectiva. Entonces estas personas que tienen esa propuesta para un mundo mejor, cuando abren la alacena o la despensa de su cocina y tienen paquetes de pan, de cereales, de alguna forma están siendo un poco congruentes. Por supuesto, tú fíjate que cada día que me levanto le pido perdón a Dios por ser agricultor. Y sin embargo es algo a lo que me condena a él por estar intoxicado, que la culpa de estar intoxicado es mía. Y eso que tú no cultivas cereal. Y eso que yo no cultivo cereales, yo gracias a Dios solo cultivo alimentos que no ensucian el cuerpo. Pero aún así, tú fíjate qué curioso. Yo hago una crítica bastante radical contra el mundo agrícola porque es el problema de los problemas de la humanidad. Yo solo, en la zona donde yo cultivo, cuando yo era pequeño yo recuerdo que había muchas plantas salvajes que hoy en día por mi culpa no existen. Eso es un cargo de conciencia que pesa bastante. Pero no es mi culpa, es que hay un montón de gente ahí fuera que quiere comer. Y si no lo hago yo, lo van a hacer otros. Pero es muy triste porque nadie se plantea las raíces de los problemas. Tú dices, wow, yo voy a hacer un mundo equitativo, va a haber dinero para todo el mundo y todo, y va a haber una sanidad pública buena y una educación. Y yo me rebatea bastante porque ¿para qué necesitamos una educación? O una sanidad. ¿Quién necesita una sanidad? ¿Quién en el mundo salvaje necesita que le enseñen a vivir? Nadie. Porque la vida es un juego en sí mismo en el que tú te sacan al juego y tú con tu instinto aprendes a jugar. Entonces se podría decir, a ver si he aprendido, que un error dietético nos lleva a un instinto completamente atrofiado del cual se puede aprovechar muy poco, y por no tener ese instinto hemos tenido que crear a nuestro alrededor todo un sistema que implica el sistema económico, el sistema político, el sistema sanitario, la industria agrícola, la industria médico-farmacéutica y nuestro gran el mundo de la droga, el mundo de la psicología para intentar sanarnos de nuestros problemas mentales, porque intentamos estar equilibrados en un mundo que está totalmente desequilibrado. Aquella gaviota vive en un mundo equilibrado, pero ese que va subido en un caza que está gastando queroseno, que llega un día que se acaba, no puede estar equilibrado porque está haciendo algo completamente antinatural. Entonces tú no puedes tratar de estar equilibrado en un mundo que no funciona porque está totalmente desequilibrado. Todo gira en torno al problema dietético. Tú no encuentras nada, no me puedes poner un solo ejemplo de algo que no gire en torno al problema dietético. Si mañana todo el mundo se alimentara de fruta, pues el mundo se desmoronará. Te voy a poner ejemplos. Venga. Te voy a poner ejemplos y tú me dices qué narices, qué vainas tienen que ver con la dieta, ¿no? Una mujer que está en paro, que lleva 2 años sin trabajar porque no encuentra trabajo, porque tiene ya pues, sus 50 años, tiene hijos, está divorciada y ¿qué culpa tiene ella de todo esto, ¿no? Y qué tendrá que ver qué más da lo que coma, ¿no? La culpa fue de Adán y Eva. Sobre todo de Eva. Pero mira, tú fíjate, incluso a nivel individual, o sea, la culpa de que ella esté así también es del problema dietético. Porque si ella viviera en el paraíso, viviría en un mundo justo. Tendría comida disponible sin trabajar. Tendría la temperatura adecuada a su piel sin trabajar.
Aquí no, aquí necesitaría en el mundo cobijo, actual, ¿no? No necesitaría una casa ni calefacción. Cuando sale al mundo actual necesitas cobijo, necesitas no pasar calor en verano, no pasar frío en invierno, necesitas transportarte. Hay un montón de cosas que hoy en día se ven normales y son una barbaridad. Son necesidades. Tú eres amiga hagas, mía, no. tú eres amiga mía y yo me contacto contigo y he mantenido tu amistad, y tú has estado viviendo en Brasil y yo en España. Eso es una barbaridad que hoy se tiene aceptada, pero la tienes aceptada porque es fácil en tu mundo actual. Con poco dinero compras un sistema, llamas, pagas una cuota pequeña, pero en realidad no estás viendo lo que está pasando detrás de eso. Petróleo. Aquí ya no hay hijos de la naturaleza. Yo siempre digo en mis conferencias que la gente no es hija de la naturaleza. Mi abuelo era hijo de la naturaleza porque vivió en un mundo que no estaba condicionado por el petróleo. Toda la gente que nace hoy en día nace en base al petróleo, y si mañana se acaba el petróleo mueren todos, porque es todo su medio de vida. Absolutamente todos sus medios de vida dependen del petróleo. Nosotros gastamos toneladas de petróleo a la semana, y sin embargo estamos produciendo comida ecológica. Tristísimo. Pero comida ecológica proveniente del petróleo. Por supuesto. Entonces, algo falla aquí. Fíjate cómo hay una cosa curiosa que yo planteo y que nadie, yo creo que se lo ha planteado nunca. En el mundo actual tú tienes disponibles todas las comunicaciones que quieras, tanto en transporte como a nivel de comunicación por redes, sonido, internet, etcétera, etcétera. Y al 99,9,9% o más no le funciona su vida, no son felices. Y sin embargo, no le funciona a su pareja, no le funciona a sus relaciones de amistad, no le funciona su trabajo, no le funciona. Y si algo le funciona, lo cogea por otro lado, o es temporalmente. Pero ¿qué pasa? Te vas para atrás y ves que nuestros antepasados vivían sin todas esas cosas, ceñían su vida a un círculo de kilómetros a la redonda mucho más pequeño, y sus vidas funcionaban. Y la demostración de que sus vidas funcionaban es que nosotros estamos aquí ahora y procedemos de ellos. Luego, es así de sencillo. Incluso que ellos han vivido mejor, con mejor salud, porque estamos más enfermos que nunca. Efectivamente. Es más, se habla de las primeras generaciones que van a vivir menos que sus padres. Efectivamente, eso va a pasar y ya está Eso pasando. gracias a la Yo tengo evolución, cantidad de ¿verdad? amigos que no le han sobrevivido a sus padres, son muy fuertes, pero claro, sus padres han pasado hambre en una posguerra y nosotros no. Entonces, cuando hablamos del tema de la dieta, siempre, por desgracia, hay que ser muy radical. Tú no puedes plantear que una dieta mejora la salud y olvidarte de todo lo que la rodea, y lo que la rodea es el todo lo que tú llamas civilización está condicionada por lo mismo. Eso me interesa mucho. Hay mucha gente que aísla la dieta de todo lo demás, y a mí siempre me ha sorprendido, a lo mejor porque soy un poco también ingenua, ¿no? que haya gente que se preocupe por la ecología y no se preocupe por la dieta, que haya gente que se preocupe por la ética animal, como en el caso del veganismo, y no se preocupe por la salud, o no se preocupe por la ecología, y que lo separe de forma categórica, además, decir, no, esto no tiene nada que ver, cuando en verdad es todo la misma cosa. Efectivamente, yo por ejemplo veo a mucha gente en el movimiento vegano de defensa de los animales que no se dan cuenta que para que ellos coman cereales, los agricultores están matando muchísimos animales, y si somos objetivos, tiene el mismo derecho a vivir un pulgón o un gusano de los miles que en mi empresa se matan al día, un ratón, un topo o un ave a la que le estamos fastidiando su hábitat, tiene el mismo derecho a vivir que cualquier ser humano o que cualquier animal. De hecho, desde mi punto de vista, y si eres radical con la ética y la objetividad, te das cuenta de que hoy en día tiene mucho más derecho a vivir esos animales que nosotros, porque los que jodemos el hábitat somos nosotros, no ellos. Entonces, ellos no se han salido de su cadena trófica. Claro, y están gastando un combustible que fabricó la naturaleza para dejarlo ahí por alguna razón bajo tierra, y nosotros lo hemos sacado a superficie para contarnos nuestra historia. Y se lo digan a ese. Parece que ha venido a cuento. Podemos hablar, Diego, de tu etapa como frugívoro. ¿Por qué entraste en el vegetarianismo? ¿Cómo evolucionaste del vegetarianismo al frugivorismo? Bueno, ¿Y qué pasó? hace 25 años yo inicié una aventura, y te voy a decir por qué. Porque supongo que me va a preguntar por qué me metí yo en todos estos temas. Yo no tenía ningún problema de salud, yo era un chaval joven, de eso hace 25 años, ahora tengo 40. Y a mí lo que me motivó a meterme en esto de la dieta fue leer un libro de naturismo que el consumo de proteínas de origen animal condicionaba tus capacidades mentales.
Entonces yo ahí había iniciado una aventura de búsqueda de la felicidad, primero leyendo los pocos libros de psicología que había en aquella época, hace 25 años. Entonces no existía lo que hoy se llama el libro de autoayuda, ni puñetera falta que hacía, ni puñetera falta que hacen hoy en día tampoco. Y me di cuenta que aquello no servía para nada, que eso no había chicha, no había dónde actuar, no tenía sentido. Yo necesitaba algo más sólido. Y aquello, cuando leí aquello, que recuerdo que además fue aquí una noche, aquí en La Manga, en casa de mis padres, se me encendió una luz. Y dije, joder, ¿cómo voy a comer yo proteína de origen animal si están fastidiando mi cuerpo? Y al fastidiar mi cuerpo están condicionando mi mente. Y si yo quiero ser feliz, mi mente tiene que estar en el mejor estado posible. De hecho, si algo he demostrado yo en estos 25 años, y yo he hecho el sistema dietético más radical probablemente que haya hecho un ser humano en los últimos 25 años, lo he hecho yo porque he hecho más experimentos que nadie, he llevado a mi cuerpo y a mi mente a las situaciones más complicadas por culpa de mi experimento dietético. Y lo que puedo decir a día de hoy es que mis capacidades mentales distan mucho de la media de seres humanos que conozco. Gracias a la dieta. Ponte flores, Margarita. Y yo sé que todo eso se debe a la dieta. Yo he manejado muchos negocios diferentes y lo he llevado al éxito, y para eso hace falta capacidades mentales muy activas, y para salir de situaciones tan complicadas como las que yo me he llevado a mí mismo con mis experimentos, y ese estado mental lo he conseguido gracias a la dieta. Entonces, claro, cuando te meten miedo y te dicen, es que sí, hay gente que afirma que si no comes carne te faltan vitaminas que son esenciales para tu cerebro, y yo digo, oye, esta gente ¿de dónde ha sacado esa idea? Pero si aquí el que tiene los experimentos hechos y terminados soy yo, y todavía no me he dignado ni a publicar un libro. Entonces dices tú, la gente hoy en día, y muchos científicos les pasa igual, lanzan ideas ahí al mundanal ruido, yo creo que con el fin de asustar a la gente, pero nadie se molesta en decir, ¿porque las han experimentado o porque las han leído? Yo creo que experiencia en el mundo de la dietética y la nutrición tenemos muy poca gente. Incluso hay mucha gente que lleva tiempo experimentando y no se entera de lo que está haciendo y lo que le está pasando, porque no es lo suficientemente objetiva para hacerlo. O porque mezclan, ¿no? O porque están haciendo una dieta natural que no tiene explicación oficial, y están mezclando la dietética biológica que tenemos con lo que nos han contado, que es la digestión. Efectivamente. Que es Están intentando llevar una dieta natural con los patrones de la dieta oficial. Por ejemplo, hablando de calorías. Yo cuando vi el tema de las calorías es ridículo. Yo no combustiono comida en mi organismo, yo hago reacciones químicas con las cosas que como. Entonces, a mí me da igual lo que tarde uno de mis alimentos en descomponerse en un horno, que es lo que son las calorías, porque es que eso no tiene nada que ver con lo que va a pasar en mi cuerpo con solo 37 grados y un montón de jugos químicos que tengo en el estómago y unas células que tienen una capacidad de absorción X, y no tiene absolutamente nada que ver con el tema de las calorías. Entonces, de hecho, yo puedo ponerte una dieta en la que haya un mogollón de calorías y pierdas peso, y te puedo poner y hay personas que, como yo, han llegado a sistemas tan avanzados. Yo había un momento en que con muy poca cantidad de comida he mantenido un peso adecuado, y sin embargo debería haber estado adelgazando según el sistema oficial. Entonces, no se puede servir a vamos, como decía la Biblia, o estás con dietas radicales o te crees las tonterías que dice el mundo oficial. Todo eso a mí me llevó a ir descubriendo verdades, me llevó el tipo de experimentación que yo hice. Yo dije, vamos a ver, si yo quiero saber lo que tengo que comer y cómo, tengo que llegar a conclusiones. Y las conclusiones, ¿quién me las va a dar? En los libros cada uno tiene su opinión, cada uno dice una cosa, pero aquí el único que tiene que saber bien lo que necesita es mi cuerpo. ¿Cómo puedo yo obtener información de mi cuerpo? Pues muy fácil. en un laboratorio. Si le meto la comida sin engañifa y observo lo que pasa con ella en mi cuerpo, tendré información. Pues una de las cosas que hice fue comer diferentes tipos de alimentos y a la media hora vomitarlos para ver lo que había pasado en el estómago con ellos. Es una barbaridad para el mundo de la ciencia actual si lo cuentas, pero es una realidad que te da muchísima información. Entonces, cuando Diego Conesa te dice, oye, cuando comes eso te pasa eso, Diego Conesa sabe de qué está hablando. Lo ha vivido. Otro de los grandes experimentos que para mí ha sido grandioso, que yo he hecho, ha sido el análisis fecal. Tú comes los alimentos en monodieta y además no solo una vez, tienes que hacerlo varias veces porque tu organismo no está siempre en las mismas condiciones. Y con el intestino limpio. Y con el intestino limpio. De... ¿Qué pasa? Cuando haces experimentos te das cuenta de lo que está pasando con los alimentos y de lo que no está pasando con los alimentos en tu organismo. Y entonces te das cuenta de cosas tan asombrosas que son las que yo preconizo en el texto ese que tenemos colgado en internet, que es el único que tengo colgado en internet de momento, de Ni tú ni yo omnívoros. Yo me di cuenta que las proteínas pasan por el cuerpo sin digerir.
todo eso vino a raíz de que una Las vez... proteínas que tanto necesitamos. Efectivamente. Y claro, yo recuerdo una vez cuando era niño que estaba cazando con mi padre y me puse a defecar por ahí debajo de un árbol y cuando fui a taparlo con una piedra me di cuenta que estaban todos los granos de maíz que había comido en la comida del día anterior. Estaban intactos. Tú imagínate que ahora mismo el maíz es uno de los dos, el segundo alimento a nivel mundial que más se cultiva. Que más gasto energético. Y yo me di que se está talando millones de hectáreas de selva para cultivar maíz. Y yo me di cuenta de que pasaba intacto por mi organismo. Y yo dije, pero señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando aquí? Claro, eso me llevó a calentarme la cabeza y investigar. Y yo veía eso, que comía proteínas en monodieta sin mezclarlas con nada. Y ella abandonaba mi cuerpo en las mismas condiciones que yo las había masticado. Y dice, señor mío, si aquí todo el mundo del kiosco oficial me está diciendo que coma proteínas, que las proteínas son lo que forman mi cuerpo, y si son lo que forman mi cuerpo yo estoy regado y mi cuerpo necesita engordar, porque salen del organismo tal como han entrado. Claro, empecé a hacer pruebas con todos los diferentes alimentos y me di cuenta que salen del cuerpo habiendo sufrido una transformación cuando lo comes en monodieta son los azúcares. Y para eso hice un experimento que parece un poco así escatológico y para mí no lo es, porque yo, a mí te voy a decir la verdad, si lo he metido antes por la boca, cuando sale por el culo no me da asco. Y te voy a decir por qué hay una diferencia entre mi intestino y el resto de los seres humanos de hoy en día, y es que las cosas que comen ellos se pudren, pero con mi sistema dietético la comida no se pudre. Entonces cuando yo decido probar un alimento en monodieta y hago un test con mi lengua de lo que sale y percibes que los almidones siguen sabiendo exactamente igual que cuando los metiste, que las grasas siguen sabiendo exactamente igual que cuando los metiste, que las proteínas siguen sabiendo exactamente igual que cuando los metiste, pero que los azúcares desaparecen en el proceso digestivo, yo creo que más claro no puede estar. Y el que no Yo reto a cualquiera a que me demuestre lo contrario. Yo reto que alguien me demuestre, experimentando y haciendo, y con experimentos reales, que no me diga yo asimilo un 20% de proteína y el aminoácido tal y cual. Tampoco todo eso citar, en la práctica son películas. Tampoco vale citar. Yo la gracia que tengo es que yo no partí de una base de unos conocimientos. Yo la nutrición, mis conocimientos de nutrición los he aprendido yo todo. Yo sé 4 cosas que hacían falta saber del mundo de la nutrición oficial y todo lo demás de mi propia escuela. Entonces, la nutrición es sencilla. La nutrición es muy sencilla. En realidad, nuestro instinto no está dañado, funciona mal, porque lo hemos adaptado patológicamente a alimentos inadecuados. Pero cuando lo sometes a una serie de alimentos que no se pueden cocer y que no se pueden alinear, funciona perfectamente y te dice lo que tienes que comer. Y son azúcares. Es lo único que te apetece. Luego puede estar sometido a muchos condicionantes porque aparece tu tosemia pidiendo cosas y puede hacer barbaridades con esos alimentos naturales. Pero si yo tuviera que citar lo que ha sido más exitoso en mi sistema dietético y lo cual me ha llevado a mí a tener unos conocimientos muy avanzados en la cura de enfermedades y en el progreso en la desintoxicación del organismo, es la reducción del volumen alimenticio. Todos los demás dietistas fallan en la reducción del volumen alimenticio, sobre todo cuando quieren hacer adelgazar a personas, porque sus dietas primero no sacian el cuerpo y segundo no regulan los procesos de limpieza del organismo de manera que tú puedas estar largos periodos de tiempo con comida sencilla y frugal. Es decir, comer poco sin ensuciar. Efectivamente. Eliminando. Claro, el éxito de mi sistema es que comes una o solo 2 veces sola al día. Y el éxito está en que esas comidas te dejan saciado. No vuelves a pensar en comida si lo estás haciendo bien, lo cual libera a tu organismo de un montón de energía y a tus órganos de eliminación, porque no tienes que estar trabajando tanto tiempo en tareas nutricionales de anabolismo, y entonces se dedican a desintoxicar. Comienza un mundo del catabolismo en el que tú entras, tu cuerpo y tu mente también, en una dinámica completamente diferente al resto de los seres humanos. En el momento que movilizas toxinas de tu cuerpo de la forma adecuada y empiezas a hacer un sistema bien hecho para sacarlas fuera, tú te conviertes en una persona completamente diferente y entras en un universo real que no tiene nada que ver con la vida de hoy en día. La vida de hoy en día es vivir desorientado, sin saber para qué vives ni qué sentido tiene tu vida, consumir, tragar, estimularte, descansar. Efectivamente. Pero cuando empieza ese proceso depurativo, empiezas a sentir un poco de armonía con la naturaleza
y ver que puedes vivir en consonancia con el resto del planeta y que todo lo que pasa en la naturaleza tiene un sentido y lo más importante, que nosotros formamos parte de ella. Y que este juego de la vida, para sacarle el verdadero partido, consiste en pasar por ella, no hay más. Tú no puedes, jamás va a llegar a la felicidad en un mundo artificial. La civilización es un engaño que no conduce a ningún sitio. Es el pez que se muerde la cola y no hay más. Además, si tú te pones a pensar en el mundo idílico que todo el mundo desea, es un mundo donde no hubiera que trabajar, donde te sintieras bien siempre, no hubiera enfermedades, no hubiera envejecimiento, etcétera, etcétera. Eso ya existe, eso sucede en la naturaleza salvaje. Tú no ves ningún hospital para zorros, la naturaleza funciona y no pide ayuda a nadie. Pero en nuestro mundo no funciona y cada vez tenemos más problemas y cada vez tenemos más enfermedades y cada vez nuestra mente está más complicada y estamos más desorientados y somos más infelices.